es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Bueno, si todos surfeáramos la vida como Grant Baker de Sudáfrica, otra sería la historia, seguramente. Este hombre se ha llevado el trofeo Ride of the Year en el Big Wave Awards, que se llevó a cabo en Redondo Beach, cerca de Los Ángeles. Baker ha recibido el trofeo por su actuación en noviembre pasado también en Maui. En este evento no solo se ven las técnicas, sino también se destaca la valentía de los surfistas que se enfrentan a grandes olas. Ahí veíamos a la francesa Justine Dupont, obtuvo el mejor desempeño general del año, mientras que Andrea Müller de Brasil, a ella se le otorgó un premio por el nuevo récord mundial en el surf de remo femenino. Gracias a todos por acompañarnos en esta emisión de la mañana de NTN 24. En este 3 de mayo del 2019, Ruth del Salto los saluda. Voy a estar en esta hora y media en la actualización de las noticias internacionales. Empezamos así el recorrer informativo del fin de semana. Todos los venezolanos a que vengan a defender su embajada. Ya basta de tanta injusticia, mi gente, no tengamos miedo. Hace 16 días, activistas de la organización Code Pink, Answer Coalition y Popular Resistance tomaron el control de la Embajada de Venezuela en Washington. Hay venezolanos que están con nosotros. Segundo, que sabemos que la crisis está muy peor con las sanciones. NTN 24 pudo confirmar que hay al menos 3 venezolanos entre los activistas de Code Pink que se oponen al gobierno interino de Juan Guaidó. Se trata de Leonardo Flores, empleado local en el área de política en la Embajada de Venezuela, que cuenta con doble nacionalidad y un salario de $5.000. ¿Me puede dar unas declaraciones rápido, por favor? Intentamos hablar con él, pero se negó a responder. Para decirme por qué está en la embajada. Pero decenas de venezolanos en el exilio han llegado a impedir el paso de los activistas en contra del gobierno interino a la embajada. Y durante varios días ya han estado aquí posicionados enfrente de la embajada activistas venezolanos con pancartas cantando el himno nacional, y de hecho también otros civiles venezolanos han traído comida y suministros para brindarles apoyo y ayudar a que estos civiles puedan continuar en la embajada para impedir el ingreso de más activistas de Code Pink o de otras organizaciones adentro de la embajada. Abajo, cadena, gritaba el Señor. Cantando el himno nacional de Venezuela, con banderas y pancartas, los venezolanos han instalado carpas en las afueras del edificio. Aseguran que si el gobierno interino de Guaidó no puede entrar a la embajada, las activistas que respaldan a Maduro tampoco. Si ellos quieren hacer llegar su mensaje a los Estados Unidos, tienen que protestar enfrente de la Casa Blanca, no invadir una embajada. No quitarnos nuestra embajada. No meterse en territorio venezolano, que no es de ellos. Digamos que es un poco riesgoso que yo esté aquí embarazada, pero siento que hay más vidas en Venezuela que se están perdiendo día a día y es lo mínimo que puedo hacer. Algunas de las activistas de Code Pink, que aún están dentro de la embajada y que tenían una relación estrecha con Hugo Chávez, llevan al menos un día sin comida, agua ni luz. Y por supuesto, y que pasen lo mismo que están pasando todos los venezolanos allá en Venezuela. Allá en Venezuela no hay comida, las personas no tienen agua. Entonces que sufran un poquito de la patria que se vive allá en Venezuela. Los manifestantes venezolanos en coro les gritan que aprendan que así está la situación en Venezuela. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24. El régimen, por su parte, ha exigido a Estados Unidos garantizar la protección de esta sede diplomática en Washington. El canciller Jorge Arreaza ha pedido respetar los convenios internacionales. Exigimos al Departamento de Estado de Estados Unidos cumplir con su obligación como signatarios de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y proteger el edificio de la antigua Embajada de Venezuela en Washington, tal como nuestro gobierno protege sus instalaciones en Caracas. Nos vamos a esta hora a las afueras de la Embajada de Venezuela en Washington. Saludamos a Robert Nasser. Él es uno de los venezolanos que hace guardia desde el 30 de abril para que la invasión a la embajada, como ellos la llaman, por parte de diplomáticos del régimen de Maduro termine ya. Un buen día, gracias por estar con nosotros, Robert. Hola, muy buenos días a ti y a tu audiencia.
¿Cómo es el transcurrir de las personas que apoyan el gobierno interino de Juan Guaidó? Usted es uno de ellos, hace un rato veíamos otros testimonios. Están prácticamente tratando de que quienes representan a Nicolás Maduro desalojen el edificio. ¿Cuál es la situación al momento y cómo se han vivido estos días desde el 30 de abril que usted está prácticamente haciendo guardia, vigilia en esta sede diplomática? Bueno, aquí, por ejemplo, desde hace un par de días ya no entra nadie a la embajada, no estamos permitiéndole el acceso a ninguna persona. Han habido varios intentos por parte de activistas de Code Pink que se apuestan afuera, sin embargo, no los dejamos entrar, nos colocamos físicamente delante de ellos, tampoco vamos a permitir la entrada de alimentos o agua. Es negarle a ellos pues todas las condiciones para que ellos se mantengan ahí adentro ilegalmente. ¿Cuántas personas están apostadas, señor Nasser, en las afueras de esta sede diplomática? ¿Y cuál es el objetivo principal? Ya veamos a Carlos Vecchio, el representante del gobierno de Juan Guaidó, diciendo que en pocos días estarán ustedes habitando, o los delegados de Juan Guaidó, habitando el edificio de la sede diplomática. Bueno, mira, el objetivo aquí es sencillo. Nosotros estamos aquí luchando para recuperar un bien que le pertenece al gobierno legítimo de Venezuela, representado por Juan Guaidó. Ese es el objetivo y nosotros seguiremos aquí en pie de lucha el tiempo que sea necesario hasta que ese objetivo se cumpla. Usted me ha dicho, Robert, es sencillo el objetivo, sin embargo, lograrlo no resulta tan sencillo cuando quien está en Miraflores sigue siendo Nicolás Maduro, a pesar del reconocimiento internacional y por parte de gran parte de los venezolanos a Juan Guaidó. ¿Cómo se puede hacer eso efectivo y no hacerlo tan difícil cuando hay un ocupante en Miraflores que es Nicolás Maduro? Bueno, mira, la verdad, como tú dijiste, el objetivo es sencillo, lograrlo es difícil, pero eso de ninguna manera nos amilana. Nosotros sabemos que a cierto nivel ya es una decisión política de parte del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros también estamos en cuenta de que ellos están haciendo todo lo posible, así como también el grupo de la Embajada Legítima, representada por el embajador Vecchio. Nosotros estamos en cuenta de que él y su equipo han hecho todo lo posible, todo lo que está a la mano de ellos hacer. Sabemos que por la parte legal prácticamente todos los pasos están cumplidos. Entonces para nosotros es resistencia, resistencia y más resistencia. Si eso es lo que nos toca hacer, eso es lo que nos toca hacer y punto. Porque ahí veíamos a mujeres embarazadas, a personas de la tercera edad que estaban allá afuera, decían, bueno, yo estoy poniendo en riesgo mi salud, decía una mujer embarazada quizás, pero hay muchas vidas más que están en riesgo en mi país. ¿Cómo están haciendo los turnos? ¿Cuán complicado es esto? No, mira, no es muy complicado. Dentro de aquí, de la comunidad venezolana, todos estamos con lograr el objetivo. El voluntariado ha sido impresionante, la respuesta ha sido impresionante. Aquí hay mucho deseo de lograr este objetivo. Entonces, por ese lado, nosotros sabemos que tenemos el respaldo de la diáspora y nosotros, como te digo, seguimos en la lucha y no nos falta gente, sino que lo que nos falta es voluntad y de eso ya la tenemos bastante. Vamos a agradecer a Robert Nasser, uno de los venezolanos que está haciendo guardia justamente hace varios días en este lugar, la sede de Venezuela en la capital estadounidense. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, deseándole un buen fin de semana. Gracias, igualmente a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Hablamos ahora de Leopoldo López, se ha referido a esta orden de captura que fue emitida ayer en su contra por parte del Tribunal de Justicia desde la residencia del embajador de España. Ha dicho que no le tiene miedo a la dictadura. Además, ha confirmado reuniones con altos mandos militares en las últimas 3 semanas durante su detención domiciliaria. Saludamos con este tema a Oliver Fernández con las declaraciones que ha dado Leopoldo López desde la Casa Española, la Casa venezolana en España, perdón, la Casa de España en Venezuela. Oliver, Leopoldo López también ha dicho que actualmente Maduro debe tener cuidado hasta de la persona que le sirve el café.
¿Cómo se puede interpretar esto? Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde la capital venezolana. Bueno, ha dicho esto porque también ha dicho que se reunió por varias semanas con generales, con militares de alto rango, quienes en los próximos días incluso dijo que vienen nuevos alzamientos militares. Por esa razón ha dicho que el presidente o el régimen de Nicolás Maduro debe cuidarse hasta de quien sirve el café, tanto a los ministros como al propio Nicolás Maduro. También ha dicho que en pocas semanas pudiera entonces cesar la usurpación en Venezuela. Pero entonces vamos a ver el siguiente informe. Hasta este jueves se había mantenido prudente, pero la atención del mundo ha estado enfocada en él desde el minuto 1 de su libertad. A pocos metros de la residencia del embajador español, Leopoldo López por primera vez habló a los medios de comunicación. Aseguró que pese a haber estado tras los barrotes del régimen, estuvo activo y en constantes reuniones. Allí me reuní con comandantes, allí me reuní con generales, allí me reuní con representantes de los distintos componentes de la Fuerza Armada, de los distintos organismos policiales. Allí nos comprometimos a contribuir con el cese de la usurpación. El líder opositor al régimen aseguró que lo sucedido el 30 de abril solo fue el primer paso. Lo ocurrido el día martes es parte de un proceso. Como lo dije anteriormente, es una grieta que se abrió y esa grieta se va a convertir en una grieta aún más grande y eso va a terminar de romper el dique. Leopoldo habló en momentos en los que el Tribunal Supremo de Justicia del régimen emitió una nueva orden de captura en su contra y horas después de que las fuerzas del régimen allanaron su casa. Yo no quiero volver a la cárcel es un infierno, yo no quiero volver a la cárcel. Pero también quiero dejar muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a la disposición, que es lo único que le queda. Pidió a los venezolanos no desistir, pues según él, la libertad de Venezuela está cerca. Yo les digo que eso es lo único que nosotros no podemos perder. Esa es la única pelea que nosotros no podemos perder. No podemos perder la esperanza, porque eso es lo que ellos buscan. Eso es lo que busca la dictadura. El líder de Voluntad Popular afirmó que está en constante comunicación con líderes internacionales que han dicho que no abandonarán al pueblo venezolano. Oliver, ¿cómo le sienta a los anfitriones de la Casa Española, a los representantes de la Embajada de España, el hecho de que Leopoldo López, que está en calidad de visitante, de huésped, esté dando declaraciones a los medios de comunicación? ¿Ha habido algún tipo de problemas por eso? Hasta ahora no ha habido ningún tipo de problema, sin embargo, lo que se ha dicho, ha habido algún tipo de reacciones por parte de la comunidad internacional. Han dicho que no es prudente que el líder opositor venezolano Leopoldo López esté dando declaraciones desde las afueras de la embajada. También ha habido reacciones por parte de la embajada. Al parecer esta va a ser la única alocución que se va a dar por ahora del líder opositor venezolano dentro de lo que es la embajada de España acá en Venezuela, o de la residencia del embajador, porque recordemos que la embajada es una cosa y la residencia es otra. Él ha ratificado, ha reiterado que está en calidad de huésped en esta embajada. También, Ruth, por otra parte, podemos informar que NTN 24 pudo conversar con los familiares de Joyfre Hernández, este joven de 14 años que murió lamentablemente en las protestas que se registraron el pasado 1 de mayo acá en Caracas y sobre todo en las inmediaciones del distribuidor Altamira. Vamos a ver el siguiente informe. Esta es la represión desmedida del régimen madurista que ha cobrado la vida de 4 personas. Samuel Méndez, de 24 años, y Josner Graterol, de 16, ambos murieron baleados en el estado Aragua mientras protestaban. Y en Caracas, este 1 de mayo, Yubirí Rauseo, de 27 años, recibió un disparo en la cabeza. Murió en plena operación. El último en caer fue Joyfre Hernández, un adolescente de 14 años, recibió un disparo en la ingle, falleció la mañana de este jueves. La familia consternada responsabiliza a las autoridades del régimen de Maduro. ¿Cuántos como él han muerto por culpa del gobierno? ¿Cuántos? Y ellos se lavan las manos. En la familia Hernández la situación económica es crítica. No cuentan con los recursos para darle cristiana sepultura. Si no tenemos ni siquiera para
comprar, hacer un mercado como antes. ¿Cómo? No, yo no sé, de verdad que no sé. Ruth, a esta hora nos encontramos frente a la sede del Colegio Nacional de Periodistas, donde se espera una rueda de prensa para ofrecer un balance sobre los colegas, los periodistas que han resultado lamentablemente agredidos desde la represión en estos últimos días que se han registrado acá en Venezuela. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias a Oliver por ese reporte desde Caracas completo. Más adelante vamos a tener declaraciones de esta rueda de prensa y también de la situación de Leopoldo López, que está dentro de la residencia del embajador de España en Venezuela. Gracias por ese reporte. Hablamos de la frontera entre Colombia y Venezuela, que sigue siendo el lugar donde familias le dicen adiós a sus seres queridos en busca de un nuevo comienzo. Unos se quedan en su país, otros definitivamente deciden huir de la crisis. En Cúcuta está Carlos Albino con el reporte a esta hora. Carlos, un buen día para ti, 8:26. Amigos de NTN 24, buenos días. Nos encontramos en el puente internacional Simón Bolívar. Recordemos que lo que ocurra en la ciudad de Caracas repercute acá en la línea limítrofe. La gente sigue saliendo del país, otras buscando alimentos, medicamentos para abastecerse. Vamos a tratar de conversar con las personas que hoy están tratando de cruzar hasta acá para buscar algo de comer en el vecino país. Hola, mi señora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿De qué parte de Venezuela viene usted? Venimos de ahí de Capacho. ¿A qué viene a hacer acá en Cúcuta? ¿Cómo? ¿Qué viene a hacer acá en Cúcuta? Venimos para el médico. ¿Tampoco se consigue? Y el mercado también. Muy difícil. Difícil, está difícil todo, sí. Ya todos, mis hijos están en Colombia, yo soy la que estoy aquí en Venezuela y dándole frente al... porque tenemos la casita ahí, entonces eso es lo que nos tiene amarrados ahí. Gracias a la ayuda de sus hijos, usted puede... Dios, los hijos están aquí en Colombia trabajando y me ayudan, exactamente, sí, ellos son los que gracias a Dios me han ayudado. ¿Qué edad tiene usted, mi señora? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 66 años. Bien, muchísimas gracias. Sí, bueno. ¿Cuál es su nombre y apellido? María Elena Crispín. Gracias, señora María. La señora María tiene 66 años, pero conocimos la historia de Belén, una mujer que hoy está cumpliendo 90 años y que debe traer chatarra para venderla, tener algo de dinero y comprar comida. Estoy cumpliendo 90 años. La señora Belén llegó a Colombia no a celebrar su cumpleaños, sino a vender chatarra para comprar comida. Dice que el régimen de Nicolás Maduro los tiene sumergido en una crisis. Nos tiene aguantando hambre a todos venezolanos de distintas partes. Se están muriendo los niños de hambre, los viejos de hambre. Y uno tiene que salir con 90 años a cargar cacharra para vender y hacer para comida. Pero agradece al gobierno colombiano. Y gracias al presidente colombiano que dejó entrar a los venezolanos aquí a buscar comida. Tiene fe que el régimen de Nicolás Maduro cambie pronto. Yo tengo 90 años, ya he conocido más de un presidente en Venezuela. Y presidente malo como Maduro no hay. Ha vendido toda su chatarra y nos muestra su ganancia. Te voy a mostrar lo que me dieron por la cacharra que traje, porque sufro de la columna. 10 pesos para comprarme 2 harinas y 1 kilito de pollo, para probar el pollo, porque en Venezuela no se come pollo, no se come carne, no se come queso. Bienvenidos a Colombia, es el letrero que ven los venezolanos al llegar al territorio colombiano. Es una esperanza para poder conseguir los medicamentos, también para poder conseguir alimentos que han sido tan difíciles en el territorio venezolano poder encontrarlo. Mi señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Para dónde va? Voy a comprar mercado. ¿Con qué cuenta hoy? ¿Con cuánto dinero? Porque mi hija está en Ecuador y ella me envía. ¿Y usted viene de dónde? ¿Qué parte de Venezuela? De Cordero, Estado Táchira. ¿Cuánto tiempo para venir a comprar comida? ¿Cuánto tiempo usted invierte? Casi todo el día. De aquí que llego a la casa y todo. ¿Qué va a pasar? Ay, Dios mío. Si uno supiera. ¿O qué quiere que pase, mejor dicho? Que hay un cambio a esto. De verdad, yo quiero un cambio. De que esto se normalice como era Venezuela antes. Que era una hermosa. ¿La ve usted que habla del tema y se pone sensible, se le agua en los ojos? Que es bravo. No crea, todo esto es un sacrificio.
Y así como yo, hay miles y miles de personas sacrificadas aquí. Pero la necesidad nos obliga. Así es. ¿Cuál es su nombre y apellido? Elena Ramírez. Gracias, Elena. Muy amable, señora Elena. Son las cámaras de NTN24 apoyando a los venezolanos, apoyando a toda nuestra gente de frontera. Muchísimas gracias. Feliz día. Feliz día. Bueno, son las historias que nos encontramos, son historias interminables. Acá en el puente internacional Simón Bolívar, ellos son los que pueden cruzar de manera legal, pero hay muchos venezolanos que se pierden entre los matorrales porque no pueden cruzar por falta de pasaporte, por falta de un permiso, incluso por los mismos guardias que no dejan ingresar a los venezolanos, ni salir del país, ni ingresar, y deben recorrer a estos puntos para poder llegar a territorio colombiano. Muchísimas gracias por estar allí. Nosotros vamos a seguir NTN24 acompañando a nuestra gente de frontera. Desde Cúcuta, en el norte de Santander, Carlos López, Yesid Zorro, Carlos Arturo Albino, NTN24. Carlos, gracias como siempre por tu reporte desde el puente internacional que une estos dos países. En entrevista con el programa Cuestión de Poder de NTN24, Mauricio Clever Carone, quien es asesor especial para el hemisferio occidental de la administración de Trump, ha asegurado que para Estados Unidos una eventual detención del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, o del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, podría llevar a una intervención más contundente de la Unión Americana. Señor Clever Carone, ¿temen ustedes por la detención de Juan Guaidó o Leopoldo López? La detención de Juan Guaidó sería un error destructivo para Nicolás Maduro. Obviamente ellos lo que sí saben y lo que sí saben de este presidente es que este presidente no le teme a tomar medidas decisivas y serias. Este presidente está dispuesto y ya ha tomado medidas decisivas y serias, por lo cual ellos simplemente pueden usar su imaginación a lo que causaría un arresto de Juan Guaidó, no solamente con los Estados Unidos, pero con la comunidad internacional. Entre esas opciones, si se produjese esa detención, ¿sería definitivo para adoptar una decisión de intervención militar? Como lo hemos dicho y han dicho los oficiales militares y el Ejecutivo aquí, esas opciones se han planificado, están sobre la mesa, se han hablado y bajo circunstancias adecuadas absolutamente podría pasar. Señor Clever Carone, Cuba es un elemento fundamental de apoyo al gobierno de Maduro. El presidente Trump también ha dicho en las últimas horas que, y lo ha demostrado ya, van a avanzar en un embargo total con nuevas sanciones al gobierno de Cuba para aislarlo. ¿Qué tipo de sanciones, además de las ya existentes, puede adoptar el gobierno de esta administración de Trump contra Cuba? Muchas. Las sanciones actuales hacia Cuba están llenas de agujeros que existían anteriormente y todavía agujeros que existen de la era de Obama. Esos elementos se podrían todos cerrar y hay muchas medidas. Ya vimos en las últimas semanas, hoy se comenzaron las demandas, ya han habido 3 demandas por cuestión del título 3 de la ley Helms-Burton. Vamos a ver más acciones del título 4, está la lista terrorista. Hay varias acciones que puede tomar el gobierno de los Estados Unidos y, como dijo el presidente, que vamos a tomar si Cuba sigue manteniendo su aventurismo en Venezuela, si sigue manteniendo a la usurpación de la democracia de Nicolás Maduro. Vamos a continuar con el programa La Mañana de NTN24 hablando del ministro de Exteriores de España, Josep Borrell. Ha afirmado que el gobierno va a limitar las actividades políticas del líder antimadurista Leopoldo López, ya lo veía venir, que se encuentra en la residencia del embajador de España en Venezuela. El jueves, López salió a las puertas de la residencia para hablar con la prensa. Consideró que el apoyo de las Fuerzas Armadas a Nicolás Maduro ya no es incondicional y anticipó más fracturas dentro de la institución. El gobierno de España señaló que no tiene intención de entregar a Leopoldo López después de que un tribunal de Caracas dictara una orden de detención contra el dirigente del partido Voluntad Popular. La crisis en Venezuela va a ser evaluada por el Grupo de Lima. El bloque se va a reunir esta tarde en Perú para abordar los hechos ocurridos esta semana en la nación suramericana. También la Operación Libertad del presidente Juan Guaidó, el presidente interino. Los miembros también van a discutir cómo garantizar la seguridad del mandatario encargado y el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Se conoce o se desconoce, mejor dicho, si esta reunión va a tener al secretario de Estado Mike Pompeo.
Otro periodista es víctima de la violencia en México. El fundador de la radio comunitaria indígena del sur del país, Telésforo, Santiago Enríquez, ha sido asesinado en Oaxaca. Según las autoridades, el comunicador recibió varios disparos cuando transitaba en una carretera del estado. También defensor de las lenguas indígenas, es el octavo periodista asesinado durante el gobierno de López Obrador. Panamá va a exigir a su próximo presidente a elegir el próximo domingo. Justo anoche ya se puso punto final a la campaña electoral, a la más corta, restrictiva también de la historia del país. El opositor laurentino Nito Cortizo es el favorito de los ciudadanos según los sondeos. Los 7 candidatos presidenciales celebraron sus actos de cierre de campaña y las formaciones políticas retiraron los escasos carteles colgados en vallas, muros, como establece la nueva ley electoral aprobada en el 2017. 2.7 millones de panameños están habilitados para sufragar. En la jornada se va a elegir presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes y representantes del corregimiento. El fiscal general de Estados Unidos no asistió a una audiencia a la que fue citado por miembros del Comité Judicial de la Cámara Baja para responder algunas preguntas sobre el informe de la trama rusa. Ahora los demócratas acusan a William Barr de haber cometido un delito. Emiliana Molina tiene el reporte hasta ahora desde la capital estadounidense. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tras la audiencia a la que tenía que llegar el fiscal general y que se sabía que no iba a llegar, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo acusa de mentirle al Congreso estadounidense semanas atrás, cuando el fiscal general declaró que no tenía conocimiento si Mueller apoyaba la conclusión que Barr le había dado a los medios de comunicación y al Congreso sobre los resultados de la investigación del llamado Russiagate. He lied to Congress. Él mintió al Congreso, y si alguien más lo hizo, se consideraría un delito. Nadie está por encima de la ley, ni el presidente de los Estados Unidos, ni el fiscal general. Los demócratas aseguran que la actitud de Barr ante el Congreso perjudica la democracia del país. Los legisladores amenazaron con declarar a Barr en desacato, no solo porque no se presentó a declarar, sino porque también ignoró la fecha límite que el Congreso le puso para entregar el reporte completo y las pruebas recogidas por el fiscal especial Robert Mueller. Mientras tanto, los republicanos continúan con el mismo mensaje de William Barr, el fiscal general, y del mandatario estadounidense Donald Trump, que aseguran que el informe de Mueller exoneró por completo al presidente. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, buen viernes para ti. Un hombre, el que buscaba poner una bomba en el metro de la ciudad de Nueva York, esto sucedió en el año 2009, ha sido sentenciado a 10 años de prisión. El ex militante de la red terrorista Al-Qaeda enfrentaba la posibilidad de pasar el resto de su vida en la cárcel, pero las cosas cambiaron. Alejandro Rincón tiene el reporte hasta ahora. Adelante, Alejandro. Hola, feliz viernes para todos. En febrero de 2010, Najibullah Sassi, nacido en Afganistán pero traído a los Estados Unidos cuando tenía 14 años, se declaró culpable por hacer parte de una conspiración con el objetivo de cometer una serie de atentados con explosivos dentro del metro de la ciudad de Nueva York en plena hora pico. Najibullah Sassi, para este objetivo, había sido radicalizado a través de las redes sociales por la red terrorista Al-Qaeda. En algún momento de su historia llegó a viajar a Pakistán, en donde se entrevistó directamente con el liderazgo senior de la organización terrorista y además fue entrenado en el manejo de explosivos, conocimiento y contactos con los cuales regresó a los Estados Unidos con el único objetivo de reclutar a más personas para la creación de unos chalecos bomba que iban a detonar dentro del metro de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, se declaró culpable, cooperó y ahora se le dio esa sentencia de 10 años de prisión. Al término de esa audiencia, su abogado entregó las siguientes declaraciones. Cuando él fue inicialmente detenido y tras un corto periodo de tiempo, él empezó esa transformación, la cual fue extraordinaria. Como dijo el Poder Judicial, él nunca había firmado una carta similar con la que fue comprometido por lo que él había hecho a los Estados Unidos del gobierno
de esta nación. No quiero entrar en detalles, pero una vez más creo que es algo extremadamente sensible. Hace casi cerca de 10 años que Najibullah Sassi fue capturado y su sentencia de prisión fue de 10 años, lo que significa que a raíz de la excelente cooperación que ha dado con las autoridades de los Estados Unidos, muy probablemente su salida de prisión tendría lugar incluso en los próximos días. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por tu reporte. El de hoy vamos a tener el especial Hazañas Maestras. Nuestra cadena aliada RCN se ha trasladado a El Peñón, en Santander, en el centro norte de Colombia. Ahí se ha encontrado con la historia de la joven profesora Pamela Suárez. Ella hace un recorrido de 2 horas a pie, en bus, en bicicleta, para poder llegar a la escuela donde trabaja. Las instalaciones son muy precarias de su establecimiento. La maestra duerme en la cocina del colegio tratando de espantar culebras y tarántulas. Esta es la historia. En el fondo de su corazón, Pamela Suárez, de 24 años y licenciada en Español y Literatura, sabe que de no ser maestra en la escuela La Unión en El Peñón, en Santander, disfrutaría más su juventud junto con su familia en su natal Bucaramanga. Pero la vocación docente a esta joven le pudo. Dejó su casa para ser maestra en una humilde escuela a 2 horas de Cimitarra, un bello pueblo santanderiano amable y caliente y hoy por hoy tranquilo, contrario a la violencia que lo azotó en los años 90. ¿Por dónde empieza? ¿Por una oreja? La boca. Pamela está convencida de que para ser profesora en esta escuela no solo basta el amor por sus 8 pequeños alumnos, hay que tener una buena condición física. Cuanto medio de transporte existe le sirve a la profesora. Aprovecha cada salida para llevar encargos a los niños y a sus padres. Antes de tomar esta flota, en donde estará cerca de 1 hora, compra todo lo que le puede caber en este morral. Sube al bus y se convierte en una pasajera más, y pocos saben que es la profesora. 1 hora después, acalorada, se baja y esta vez para caminar 15 minutos más. Chao, que estén bien. Hasta luego. La carretera no puede ser más mala. La carretera está muy fea, entonces hay muchos charcos, muchos pichales, entonces incluso hay en ocasiones donde tengo que bajarme de la bici porque es imposible. 15 minutos más caminando por esa carretera. Sí, señor. Hasta llegar a encontrar la bicicleta. A la bicicleta y luego pues 45 minutos en bici subiendo. Al pasar por este puente, el recuerdo de una terrible tragedia llega a la memoria de Pamela. Sí, una historia muy trágica con la profesora anterior. Ella se ahogó hace 1 año, se ahogó pasando ese río cuando iba para la escuela, que queda hacia allá. Ella pasaba por una taravita, que es el camino más corto que hay para llegar a la vereda. Es el más corto, pero el más inseguro. En invierno es terrible, porque esto se crece, se desborda. Bien, pues, cuidado. Entre charla y charla aparece esta casa, importante para la profesora. ¿Aquí le guardan a usted la bicicleta? Sí, acá me guardan la bici. Sí, el señor es muy amable, entonces él... Buenas. ¿Cómo está? Bien. Vengo por la bici. Yo siempre cargo las botas y la bomba porque... ¿Qué tal? Sí, la bomba de la bici. Montada en la bicicleta, la profesora sortea toda clase de obstáculos para llegar. Ríos y puentes quebrados o en pésimo estado y de los que nadie se responsabiliza. Son 45 minutos de puro pedal. Muy cansada y sudada, llega a la escuela. Good morning, children. How are you? ¿Qué más? ¿Cómo están? Y estos 8 niños le cambian la vida. En cada palabra, Pamela demuestra su vocación. ¿Y será que trabajar en el campo es algo que nos dé vergüenza? No. Yo digo, bueno, si yo no vengo, me preocupa que ellos pierdan clase, porque digamos, si no tienen la escuela acá, yo estoy segura que les va a quedar mucho más lejos una escuela pues por allá. Les tocaría caminar mucho tiempo. Su vida no es mejor en la escuela. En ese momento estoy viviendo en la cocina de la escuela.
Entonces ¿Por qué? los niños, porque no hay una habitación para la profesora. Los alumnos son testigo de ello. El alcalde que hiciera el favor y le hiciera su cuarto ahí para que ella duerma, que no quede incómoda allá en la cocina y que le arreglen un bañito para ella sola. Los riesgos aparecen por todas partes. A veces sí nos encontramos culebras. Hay muchas tarántulas. Y pues yo me la paso regando creolina por el borde de la escuela, que es como el único contra que pues me han dicho que sirve, pero... Cuando hay una cosa, falta la otra. La energía la tenemos, solo que digamos cada vez que llueve se va la luz. Y acá llueve todos los días. Entonces es muy intermitente. Y el agua no. Pues el agua, la calidad del agua es muy mala. Incluso pues, como su merced se pudo dar cuenta, para yo tomar agua tengo que traer el agua del pueblo porque es muy mala. 8 son los alumnos de la profesora Pamela Suárez en esta escuela aquí en El Peñón, en Santander. Y de ellos, Diego, de 7 años, camina cerca de hora y media por estas montañas para llegar al salón de clase. ¿Se siente muy sola acá? Hay momentos en que sí, sobre todo los fines de semana, porque los fines de semana no vienen ellos. Es muy difícil. Sobre todo el primer mes, cuando yo estuve acá, lloré lo que usted no se imagina. Entre las pocas cosas que los alumnos de la escuela La Unión tienen garantizadas es la disciplina de su profesora. Es consciente de que su salida significa que los niños no aprenderán más. Ella sabe que el arroyo gana no por la fuerza, sino por la persistencia. Ciertamente, qué buena historia de hazañas maestras de nuestra cadena aliada RCN. Vamos a tener más para compartirlas con ustedes. Tiempo de comerciales. Enseguida vamos a hablar de una revolucionaria técnica que ha sido aplicada para curar a un menor con leucemia en España. Enseguida la historia de Álvaro, el milagro de Alicante. Lo decíamos hace un momento, el gobierno español ha dicho que va a limitar las actividades políticas de Leopoldo López, el ministro español de Asuntos Exteriores. Señaló que no van a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Las declaraciones se conocen luego de que López saliera a declarar a la prensa desde la residencia del embajador español en Caracas, donde permanece en calidad de huésped. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes en la mañana, un día después de que el opositor venezolano Leopoldo López diera declaraciones desde la puerta de la residencia del embajador español en Caracas, asegurando que habrá más movimientos militares en Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, quien se encuentra en visita oficial en el Líbano, afirmó que el gobierno de Pedro Sánchez limitará las actividades políticas de López, quien se encuentra en calidad de huésped en esa sede diplomática. Ayer también el gobierno español confirmó que no entregará a Leopoldo López a la justicia venezolana. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática del territorio de la embajada española. Existe la figura del asilo político. El señor Leopoldo López no lo ha pedido, pero hay que dejar claro que no lo ha pedido porque no lo puede pedir. Porque, de acuerdo con nuestra legislación, el asilo político hay que solicitarlo cuando se está en territorio español. Ya sobre eso ya hemos dicho lo que teníamos que decir, no se va a entregar a Leopoldo López. Amigos televidentes, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde España, la ONG Reporteros Sin Fronteras alertó sobre la complicada situación que se vive en distintos países debido a la presión que ejercen sus dirigentes en contra de los medios y periodistas. En América Latina preocupa, según esta ONG, la situación de países como Venezuela y Nicaragua, que han caído en el ranking mundial de la libertad de prensa. Desde el punto de vista de la libertad de prensa, el gobierno de Maduro se ha convertido en un agresor constante. No le gusta el periodismo crítico, no le gusta lo que hacen los periodistas, que es hacer un escrutinio del trabajo del poder. Y en ese sentido hay una persecución constante de todo lo que suponga verificación, crítica y escrutinio. La verdad que es muy difícil hacer periodismo decente en Venezuela y muchos periodistas han tenido que exiliarse para poder seguir informando desde España o desde otros lugares de América Latina. En el caso de Nicaragua la persecución también es constante y vemos un flujo constante de periodistas huyendo a Centroamérica, a otros países como Costa Rica y algunos a España, porque también Ortega ha entendido que la prensa es precisamente un enemigo de este régimen que va escorándose hacia el autoritarismo de forma cada vez más constante, y la prensa es un enemigo a batir.
Televidentes de la mañana, según el ranking de Reporteros Sin Fronteras, Costa Rica es el mejor país para la libertad de prensa en América Latina. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. El milagro de Alicante, así es como ahora se lo conoce a un niño español. Se llama Álvaro, tiene 6 años de edad, ahí lo vemos en pantalla. Se recuperó de la leucemia, de la que fue diagnosticada a los 24 meses sin quimioterapia. Utilizaron una terapia genética, CAR-T19. Es una técnica revolucionaria que presenta un avance científico significativo en la lucha contra la enfermedad, aunque no es tan conocida por la sociedad. Es muy personalizada, que consiste en redirigir un poco el sistema del paciente contra las células cancerígenas. Ya lo vamos a explicar más técnicamente. Son sus propias defensas las que atacan el cáncer y evitan las consecuencias agresivas de una quimioterapia. El Hospital San Juan de Dios en Barcelona, este es el centro médico que ha llevado a cabo la iniciativa. El caso de Álvaro, ahí los doctores aseguran que no hay rastro de la enfermedad. Como decimos, vamos a conocer a profundidad sobre este caso. Saludamos en Barcelona a Susana Ribes, ella es jefa de la unidad de leucemia del hospital donde se ha desarrollado esta técnica. Un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana en NTN 24, doctora. Buenos días, Ruth, un gusto por nuestra parte también. ¿Cuál es la situación actual de Álvaro? ¿Padece cáncer o podríamos decir una palabra que sería un alivio para todos, el hecho de que está curado del cáncer? ¿Cómo es? Bueno, podemos decir que ahora en Álvaro no vemos cáncer y que está libre de esa enfermedad que ha costado tanto de controlar. De todas formas, la palabra curación en cáncer hay que ser más paciente y esperar que pasen unos años, con lo cual la palabra curación en él no podemos decirla todavía, pero sí que podemos decir que está en remisión o que no le vemos enfermedad, que no le vemos leucemia en este momento. ¿En qué consiste básicamente el tratamiento CAR-T? El tratamiento con linfocitos T-CAR o las CAR T-cells es un tratamiento distinto a los que estamos habituados en el tratamiento del cáncer, porque no consiste ni quimioterapia, ni cirugía, ni radioterapia, sino que es un tratamiento de inmunoterapia, reprogramar al propio sistema inmunitario para que luche contra el cáncer, en este caso contra la leucemia, y contra un tipo de leucemia que es la leucemia linfoblástica aguda. Este tratamiento lo que consiste es en obtener unas células del organismo del sistema inmunitario, que son los linfocitos T o las T-cells, las células T, obtenerlas del propio paciente mediante un procedimiento de extracción de sangre, un procedimiento que se denomina aféresis, y después en el laboratorio manipularlas genéticamente con terapia génica para hacerlas que vayan dirigidas contra la leucemia, redirigir a la célula del sistema inmunitario, al linfocito T, frente al propio tumor, frente a la leucemia. ¿Qué previsiones debe tener la familia de Álvaro con Álvaro ahora? Una de las grandes ventajas de este tratamiento es que una vez administrado, sí que se pueden presentar algunas complicaciones, en algunos casos pueden ser graves y ha de estar tratada en algún centro con mucha experiencia en el manejo de estas complicaciones, pero una vez ha pasado 3-4 semanas habitualmente, el paciente suele encontrarse muy bien y puede volver a hacer su vida normal. Y hacemos controles, al principio más seguidos, mensuales, después ya se van separando, pero le permitimos al paciente volver a hacer su actividad normal, ir al colegio o si es un adulto joven, ir al trabajo de nuevo. Susana, ¿en qué se basa este tratamiento que entrena las defensas que tenemos en nuestro cuerpo para que ellas mismas puedan atacar o contrarrestar el cáncer? Esto lo que consiste es en obtener unas células que ya tenemos en nuestro sistema, que son de las defensas del sistema inmunitario, que son las células o los linfocitos T, que de forma habitual también tienen como función vigilar e impedir cuando una célula cancerígena se produce por error en nuestro organismo, destruirla. Cuando se produce un cáncer ha habido un fracaso en este sistema normal de vigilancia
y el linfocito T deja de reconocerla. Aquí lo que hacemos es reprogramarla para que la vuelva a reconocer. Y esto se hace mediante ingeniería genética. Se obtiene primero las células, se obtienen del paciente y en el laboratorio se separan estas células, se cultivan con unos virus que le introducen dentro de la célula una información genética que permite que esta célula tenga un receptor o que tenga una molécula que sea capaz de reconocer a la célula tumoral. Esto no se puede aplicar hoy por hoy en todos los tipos de cáncer, sino en aquellos en que tengamos una molécula que nos sirva para detectarla, reconocerla y así que este sistema pueda eliminarla. De momento, el primer cáncer que ha conseguido esto ha sido la leucemia y el linfoma. Entonces, esta sería quizás, podría llamarse que es el inicio de una cura para los diferentes tipos de cáncer. Yo creo que sí que es el inicio. De momento ya se ha probado su uso en la leucemia linfoblástica, pero no en todas, sino en la de tipo B y en el linfoma del adulto de tipo B. Pero ya hay muchos ensayos clínicos que están demostrando su utilidad en el mieloma múltiple, que es otra enfermedad, otro cáncer de la sangre de la edad de los adultos. Y están habiendo muchos otros ensayos en muchos otros tipos de tumores. Sin embargo, es cierto que en muchos otros tipos de tumores, en los tumores sólidos, en los tumores que no son de la sangre, están existiendo todavía barreras muy importantes que impiden que esté funcionando de forma correcta todavía. Es una primera esperanza, pero todavía una esperanza a medio plazo, no a corto plazo. ¿Quiénes pueden acceder a estas terapias? Hoy por hoy está indicado en aquellos niños y adultos de menos de 25 años que tienen un tipo de leucemia en concreto, que es la leucemia linfoblástica aguda de tipo B, y en los que han fracasado varios tratamientos convencionales que sabemos que funcionan. Este es un tratamiento que está funcionando, pero todavía es un tratamiento muy nuevo y de momento solo se aplica en estos casos en los que está fracasando las otras terapias que generalmente funcionan bien en esta leucemia. Es solo para aquellos pacientes en los que no han funcionado varias líneas de quimioterapia, varios tipos de tratamientos de quimioterapia o incluso en los que ha fracasado el trasplante de médula ósea. También está indicado en los pacientes adultos con linfoma de tipo B, con un tipo concreto de linfoma de tipo B, el de células grandes. Bueno, vamos a agradecer a Susana Ribes, jefa de la unidad de leucemia del hospital en Barcelona. Ha estado con nosotros aquí en NTN 24. Gracias, un buen día. Muchísimas gracias por haberme invitado. Un saludo muy grande desde España. Gracias por su sintonía con el Canal de las Américas. Quédese con